publicado ou algo, pero bueno, además parece que se non prohibimos, pues nos damos menos valor, non? Porque nos museos se prohíben moitas cosas. Pagaría valor especial. Claro, o sea, o que si é molesto o flash por molestar, então, bueno, organizamos en eses bloques que a idea de que, bueno, despois dunha pequena introducción, pois ver as diferencias de como vivían, sobre todo, como facían os seus instrumentos, pero a arqueoloxía para moitos é un fin, non? Nos entendemos como un medio, non? A arqueoloxía é unha de tantas disciplinas que utilizamos pois para achegarnos a historia destas xentes, non? Pois, bueno, pensemos que arrancamos por eso de fai 2 millóns de anos, cando a humanidade poba Europa. Nosotros asumimos restos tenemos un poquinho máis tarde. Entón, bueno, pues ver que nestes 2 millóns de anos que é cando empeza a historia europea, pues que cambiaron moitas cousas, houve cambios climáticos, o home tamén cambiou a súa parciana de muchos Aquí estamos de nuevo, el Bragado 100. Estamos sacando una panorámica de dentro del Museo de Villalba. El arqueólogo, que es el que nos enseña todo esto, está dando una conferencia ahí atrás a todos los visitantes, entonces yo voy a dedicarme a grabar estas cosas que tenemos aquí, monedas, piezas de cerámica, etcétera, etcétera, para que vean ustedes lo que es un resumen de cómo trabajaba esta gente. Que utensilios de madera, de maquetas, piedras, cómo trabaja esta gente. Grandes piezas de cerámica. Hay un gran museo aquí, uno de los grandes museos aquí son los vertebrados de animales, como las cabras, el caballo, la oveja, el reno, el gocho, la vaca, utensilios de trabajo, y aquí espigas de trigo, piedrecitas, semillas, quizás quijadas de algún ganado. Aquí la pancarta de los castros. Y ahora estamos teniendo un buen día. Tenemos buen día, hace sol en la calle, pero aquí para que vean utensilios de mucho calibre, herramientas de la era del hierro.
elementos, grandes tecnologías de innovación. Y utensilios de armas. Seguimos avanzando. Estes serían os primeiros que chegan ao noso país, que é un xacemento, bueno, coñecen onde está o faro Estrella Panche en Ribadeo, non? Ali onde desemboca o Eo, pois ali cerquiña, este xacemento de Bruselas, e ali, pois, aparece, temos un Achelense antigo, estes políticos inferiores de fai 350.000 anos, que serían a ocupación extendida de Ribadeo. Tamén aparecen outros restos illados destas pedras, estes, algún des chamou bandidos con patas, non? Andaban correndo e comendo que podían, eran moi malos cazadores nestes momentos, non tiñan lanzas, prácticamente o que facían era esperar a que animais grandes nestes momentos habitarían en Galicia de Fantas, non esperaban a que estes animais estuviesen aquí que morrer. Normalmente, cando estaban enfermos, iban cara aos ríos, cara as zonas máis templadas, cara as zonas de auga, non? Incluso, hoxe vemos que, nos documentais, cando vemos que morre un animal destes, pois sempre os animais van buscando auga cando morre. Pois estes que se van de dar a rupina, non? Acampaban cerca destes sitios non sei como chamarlo, chaman os americanos os pixares, non? Que son onde estes animais, cando están moi vellos, chegan a morrer, e os homes destas épocas acampaban cerca deles para esperar a que morresen ou darlle a propina cando estaban aquí que es de morrer para alimentarse deles. Son uns petonos moi grandes, son moi duros, son cuarcitas, son da dura familia. Ya está grabado. Vamos a ver una panorámica de Mondoñedo. Estamos debe ser el arqueólogo de Navia. Este es el interior del cuartel de la Guardia Civil de aquí, donde estamos haciendo estas jornadas. Y aquí hay un chisme que parece como un meadero antiguo, no sabemos lo que es. Aquí tenemos una imagen que apareció aquí, en el sitio que está, hace tiempo. Es como un cuerpo de mujer vestido de animal de leona, su pedestante. Aquí tenemos al arqueólogo asturiano, que es don Ángel Villavardés, que nos dará ahora un coloquio sobre los 1000 años de poblado y fortificado del occidente de Asturias. Va a hablar ahora sobre el cementerio del Chao de San Martín y de Navia. Y esperemos a ver lo que nos dice, ¿vale?